Son las 8 horas con 19 minutos. Damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres, profesor investigador de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario y en Derecho Público. Doctor Torres, bienvenido. Quisiéramos con su ayuda tratar de ordenar un poco esta amplia información que se ha dado en las últimas 2 semanas, derivadas una de acciones tomadas directamente por el Ejecutivo en sus atribuciones, otras de algunas leyes, entre ellas particularmente la ley denominada Ley Solidaria, que tiene también un impacto económico que se espera de alguna forma generar en las economías mafiosas que funcionan en Ecuador, pero en beneficio sobre todo de la fuerza pública ecuatoriana. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué impacto están teniendo o van a tener estas decisiones y esta ley en la economía del fisco y también en el bolsillo de los ecuatorianos. Bienvenido. Buenos días, estimado Gustavo. Mi saludo a Rosana también y a toda la audiencia de su noticiero. Como usted dice, en las últimas semanas se han venido anunciando varias medidas por parte del gobierno nacional. Algunas ya han sido tomadas. Permítame poner el ejemplo de la tasa que se ha establecido respecto de las importaciones bajo el régimen de 4x4 y otras que se derivarán de la muy recientemente aprobada Ley de Solidaridad Nacional, que sí tiene cambios en el régimen tributario. No obstante, ahí yo creo que sí es necesario hacer una puntualización respecto del impacto tributario de esta ley en específico, puesto que no está orientada en estricto sentido a generar nuevos ingresos para el Estado. Uno podría suponer que el gobierno pudo haber aprovechado la aprobación de esta ley con el carácter de económico urgente para tomar medidas que le den más ingresos al Estado, pero más bien el gobierno ha ido por otro camino, estableciendo más bien beneficios específicos en el impuesto a la renta para quienes opten por colaborar a través de donaciones de bienes inmuebles, de equipamiento, de bienes muebles también a favor de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que verán reducida el pago de su impuesto a la renta por la adopción de estas medidas. Y yo diría, en esta ley también se puede suponer la producción de otro tipo de impacto económico para las finanzas públicas respecto de la creación de ciertos beneficios de carácter económico a favor de ciertos sectores afectados directamente por las bandas organizadas del crimen, por las bandas del crimen organizado, por la guerra interna en resumen, y que se establece la posibilidad de que el gobierno vaya estableciendo a favor de estos sectores deprimidos o directamente afectados por la actividad de la delincuencia ciertos bonos. Ese sería un impacto económico que se cause al Estado por efecto de esta ley. Y se han anunciado también otras medidas. Usted anunció o refirió de forma correcta, Gustavo, el tema de la supuesta creación de tasas a la actividad minera, las auditorías que serían respecto de las empresas públicas. Ya se han tomado medidas respecto de la eliminación de subsidios al diésel, de la eliminación del subsidio en ciertas tarifas eléctricas, todas ellas que demuestran la necesidad que tiene el Estado de ir racionalizando ciertos gastos. En días anteriores, en medio de comunicación, colega de ustedes me hacían la consulta respecto de qué creía yo que debía hacer el gobierno para mejorar en algo las finanzas, y le decía que quizá una de las medidas que tiene que tomarse es la racionalización del gasto tributario, uno de ellos, pero del gasto público en general, es una medida que ciertamente necesita tomarse, apreciado Gustavo. En lo que respecta a la ley de solidaridad nacional, en donde existe mayor incertidumbre sobre el impacto económico, es difícil de establecerlo, pues esto está sujeto sobre todo a acciones posteriores que tienen que ver incluso con la efectividad del Estado para afectar de manera efectiva a esa economía obscura de Ecuador, la economía de las mafias. Es cierto, es absolutamente incierto ahora a estas alturas hacer una predicción respecto del impacto económico que se podría producir en las economías de los grupos de delincuencia organizada. Esta Ley de Solidaridad Nacional establece medidas de incautación, de comiso de mercaderías, de dineros, de bienes que estén en poder o que sean utilizados por los grupos de delincuencia organizada para la realización de sus actividades. Pero todo ese impacto respecto de
la apropiación del Estado de esos bienes ilícitos que sean producto de la guerra interna es difícil de cuantificar hasta que existan medidas ciertas al respecto. Lo que sí creo yo que se debe tener en cuenta respecto de esta ley de solidaridad nacional y el impacto económico que produzca es que si es de suponer que conforme se establece en la ley un endurecimiento de este régimen de guerra interna declarada dentro del país, supondrá necesariamente la necesidad de que el Estado realice más gasto, y por eso es que el Estado está tomando las previsiones de que parte de ese gasto sea asumido por los particulares, por ejemplo, a través de las donaciones a favor de la fuerza pública. Sin embargo, creo yo que la evaluación cierta habrá que irla haciendo al menos en unos 6 meses. Esta propia ley establece la obligación de que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio del Interior, el Servicio de Rentas Internas, vayan haciendo valoraciones periódicas respecto del impacto económico que vaya produciéndose. Yo creo que en 2 sentidos habrá que hacerse esa valoración. Primero, respecto de los ingresos que el Estado perciba por efecto de el comiso o la incautación de los bienes del crimen organizado, y segundo, de los gastos adicionales que vayan produciéndose por efecto de las acciones que tome el gobierno para luchar en contra de la delincuencia. Y permítame agregar un tercero. Y tercero, respecto de el volumen de las donaciones y el impacto que eso signifique como alivio a las finanzas públicas por las donaciones que reciba la fuerza pública por parte de los particulares. Ahora, doctor Torres, muy buenos días. Justamente respecto a las donaciones existen algunas preocupaciones, ¿no? Yo recordaba hace algún tiempo las donaciones del impuesto a la renta para el Malecón 2000 o lo que era en su momento para las universidades públicas. La Universidad de Cuenca en su momento se benefició también de algunos recursos o de un porcentaje de donación del impuesto a la renta. Pero nos preguntamos ahora, ¿puede ser mal utilizado esto? Es decir, vamos a donar, podemos donar cualquier cosa, no está establecido qué se puede donar, en qué cantidad se puede donar, de pronto puedo donar alimentos, zapatos, cerámica. Esto fue eliminado en el gobierno de Rafael Correa, indicando precisamente que todos los recursos debían entrar al Estado y que el Estado, en este caso a través del gobierno, debía ser quien distribuya estos fondos. Estimada Rosana, su pregunta es muy pertinente. Yo creo que esta ley sí se cuidó de redactar adecuadamente la norma que habla respecto del beneficio fiscal. He escuchado algunas voces que decían que lo que se suponía que se iba a aprobar era una posibilidad de donar el impuesto a la renta, tal cual ocurría con las universidades o para el Malecón 2000 u otras cosas que en el pasado se implementaron en el país, pero esto no es lo que ha ocurrido. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional más bien lo que establece es un beneficio tributario para quienes hagan donaciones específicamente de bienes inmuebles, de equipamiento o de suministros a favor de las fuerzas públicas. Claro, ahí la pregunta es ¿qué puedo donar? En el aspecto de los bienes inmuebles no se establece un parámetro en la ley. Es posible que cuando el presidente de la República dicte el reglamento de esta ley sí establezca las condiciones respecto de los inmuebles que deberán o que podrían ser materia de donación. Pero cuando se refiere más bien al equipamiento y a los suministros, ahí la ley ya hace alguna precisión inicial que seguramente luego será complementada en el reglamento. Y es que estos equipos y suministros, en primer término, tienen que ser nuevos para ser donados a las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, tienen que corresponder a aquellos bienes y suministros que consten en los catálogos que para el efecto van a elaborar las fuerzas del orden. Es decir, es de esperarse que el ejército, que la policía, realice un catálogo de bienes y suministros, entiéndase, por ejemplo, armamento, entiéndase, por ejemplo, equipamiento de subsistencia de las fuerzas públicas, en fin, uniformes u otras cosas, que constarán en ese catálogo, y esos son los bienes que los contribuyentes podremos donar para hacernos beneficiarios del beneficio tributario. Ahora, vamos con este segundo tema. No es que yo puedo donar el impuesto conforme se creía inicialmente. Más bien lo que hago es donar los bienes y el beneficio que obtengo yo creo que es un beneficio muy significativo. Yo suponía, antes de la aprobación de esta ley, que el gobierno hubiese optado, porque ya se hablaba de las donaciones estas, hubiese optado por un esquema en el cual la donación realizada a la fuerza pública sea considerada como gasto deducible para quien hace la donación. No obstante,
El gobierno ha tomado una medida que puede resultar mucho más atractiva todavía para los posibles donadores. Y es que la ley señala que el valor de las donaciones que yo efectúe se considerará directamente como una rebaja del impuesto a la renta que yo tengo que pagar. Permítanme ponerles un ejemplo, Gustavo y Rosana. Si es que yo tengo que pagar, por ejemplo, $10,000 de impuesto y he hecho una donación de bienes que están valorados en $2,000 y que cumplen las condiciones de contar en este catálogo, o que sea un bien inmueble que puedo donarlo a la fuerza pública, esos $2,000 de donación directamente se rebajan del impuesto. Es decir, yo ya no pagaré los $10,000 de impuesto que causé, sino que les rebajaré los $2,000 de valor de mi donación y pagaré solamente la diferencia. El límite que se establece aquí es que el valor de sus bienes donados, que pueden ser utilizados como beneficio fiscal, no pueden superar el 30% del total del impuesto causado. Volviendo al ejemplo que puse, si yo generé $10,000 de impuesto, podría hasta $3,000 de donación utilizarlo como rebaja del impuesto. ¿Esto es, doctor Torres, solamente para bienes inmuebles o también para bienes muebles que podrían entrar en este mecanismo? Es para inmuebles y para muebles que consistan en equipamiento y suministros para las fuerzas del orden. Es decir, no hay un límite ahí, sino el límite más bien está determinado por el catálogo de bienes que elabore la fuerza pública respecto de los bienes que necesita para su operación, entendería. Pero será necesario, sin duda, hacer un reglamento, porque de otra manera podría prestarse para abusos. Efectivamente, tanto es así que creo yo que pese a que el beneficio ya está establecido en la ley, no va a poder ser operativizado, no se va a poder efectivizar hasta que el reglamento exista y hasta que el catálogo exista, porque la propia ley está condicionando a la existencia de esa normativa secundaria para poderlo hacer efectivo. Hay muchas inquietudes realmente que deja esta ley. Otra de ellas es la de los incentivos para reactivar zonas afectadas. Se supone que son las provincias con más alta criminalidad y la focalización de estas ayudas irían a pequeños y medianos productores, a organizaciones de la economía popular. Se ha hablado allí de créditos productivos, de créditos verdes, de programas denominado uno de ellos Incentivo Emprende. Respectivamente lo manejarían la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, los créditos productivos y verdes, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, los incentivos Emprende. La pregunta sería, doctor Torres, ¿qué tan importantes son estos programas? ¿Cuantificado ya qué ingresos podrían significar para estas poblaciones que tienen o se ven afectadas con muchísimos problemas? Entre ellos está el reclutamiento de jóvenes. Se intenta con esto mejorar las oportunidades en estas zonas del país. Efectivamente, la ley, si revisamos el artículo 16 de esta ley aprobada que se refiere en específico a estos incentivos económicos, el artículo empieza diciendo que el incentivo se otorgará como una política de reconstrucción del tejido social de estas zonas afectadas o de los grupos sociales afectados por las economías criminales. Y ahí se establece esta posibilidad que usted ya ha referido de varios tipos de incentivos económicos como préstamos a pequeños productores, a jóvenes, a personas adultas, en fin, ¿sí? Es de suponer que la intención es buena, tanto es así que la norma empieza diciendo que la intención es reconstruir el tejido social con incentivo a estos sectores afectados por las economías criminales o por la actividad delictiva. Pero a mí lo que me preocupa es lo incierto que resulta la aplicación efectiva de este beneficio, porque este mismo artículo 16 en la parte final termina diciendo: en todos los casos, es decir, respecto de cualquier posible beneficio, la implementación de los incentivos va a requerir siempre el dictamen previo favorable del Ministerio de las Finanzas Públicas, del Ministerio de Economía. Esto quiere decir que el incentivo podrá pensarse y podrá implementarse siempre y cuando el Ministerio de Finanzas diga: sí cuento con los fondos suficientes para poder otorgar los incentivos. Si no existe ese dictamen previo, simplemente será inaplicable y quedará en letra muerta esta disposición. Es de esperarse que el ahorro que tendrá el Estado en ciertos rubros de seguridad y que serían costeados por las donaciones que hagan los particulares
podrían destinarse a su vez para la generación de sus incentivos. Seguramente eso también se reglamentará en la norma secundaria que dicta el presidente, pero me parece que esta condición que se ha establecido en la ley de que todo es operativo siempre y cuando, o de que todo es posible siempre y cuando exista dictamen previo favorable de la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Finanzas, hace que el beneficio planteado en la ley sea ciertamente de incierta aplicación. Otro tema que sería importante escucharle, doctor Torres, es con respecto a estos cambios que se han hecho en el 4x4, que usted ya lo mencionó, que de alguna manera van en contravía con lo que ha sido una política dentro del gobierno de Daniel Noboa de incentivar los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales, algunos de ellos están ya por cerrarse, pensando en esa teoría de que la oferta y la demanda son positivas para el desarrollo incluso en el ámbito comercial e industrial. Pero a esto del 4x4 que se ha manifestado en actividades como Temu, Amazon y otras, se ha llegado a la conclusión de que está generando competencia desleal en desmedro de la industria de la artesanía local. ¿Cuál es su análisis sobre ese tema? A ver, aquí yo voy a tomar inicialmente ciertos datos que el propio gobierno los ha lanzado o los ha hecho públicos con la finalidad de justificar la medida. El gobierno ha dicho que el año anterior, por ejemplo, en el año 2024, ingresaron al país algo así como 6 millones de paquetes, lo que, contabilizando con la tasa que se propone de $20 por paquete, habría significado 120 millones de dólares a favor del Estado en caso de que la tasa ya hubiese existido. Entonces, el número de 6 millones de paquetes también es un número muy significativo si tenemos en cuenta que esta es solo una de las formas por las cuales ingresan mercaderías al país y que ciertamente no es la forma por la que deberían ingresar los bienes de consumo comercial o los que se destinan a la venta interna en el Estado. Sin embargo, parece ser que eso es precisamente lo que estaba ocurriendo. Uno debe suponer, apreciado Gustavo, que los tratados de libre comercio, que lo que buscan es eliminar precisamente estas barreras proteccionistas internas que los estados pueden poner, porque esta sería una barrera de protección comercial o una medida de protección comercial que el Estado está imponiendo o que ya ha impuesto, supone que esas barreras se van eliminando respecto de la actividad comercial entre los estados, y allá apuntan los acuerdos que se consiguen en los regímenes de los tratados comerciales. Pero esa actividad comercial debe suponerse como la actividad comercial a gran escala o a mediana escala. Ejemplificando, esto está pensado en el comerciante que tiene, por ejemplo, el almacén de ropa y que para poder traer mercadería para venderle en su almacén, importa los bienes sujeto a los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Esto está pensado, en otros términos, en la economía formal que se beneficie de los tratados de libre comercio. Pero según los datos del gobierno y según las palabras del ministro de la Producción, parece ser que más bien el régimen 4x4 lo que está sirviendo es para que quienes no están formalizados en la actividad comercial, para que las personas que no tienen una actividad económica declarada y por lo tanto que no están colaborando con el Estado en el pago de los impuestos internos, traigan mercaderías, traigan bienes, incluso algunos ilícitos, ha dicho el ministro de la Producción, a través del sistema del 4x4 y pongan los bienes que traen y que se suponen en primera instancia serían para su consumo propio, porque ese es el espíritu del 4x4, lo traen más bien para vender. Y yo creo que esto sí es fácil de comprobarlo, por ejemplo, en la actividad que en las redes sociales se despliega por ciertas personas que se dedican a hacer ventas a través de lives o de vivos, o de actividades en vivo a través de las redes sociales, en las que venden mercadería que ciertamente a todas luces es mercadería que la traen y que se supone sería para su consumo personal y están vendiendo. ¿Se tiene una idea del impacto, de cuánto significa esto? ¿Alguna cifra que nos dio? Nos parece que fue la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias de Cuenca, dijo que era un perjuicio en impuestos para el Estado del orden de unos 2.000 millones de dólares. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Fíjese que usted, que yo he hecho una cuantificación muy sencilla, solo respecto de la tasa de los $20 que ahora se ha aplicado,
en los 6 millones de paquetes que ingresaron serían 120 millones solo en la tasa. Eso quiere decir que en el IVA que se generaría en esa actividad comercial si fuese legal, y en el impuesto a la renta que se generaría en esa actividad, y en el ICE en ciertos bienes que lo generan, por ejemplo, perfumería, que también se trae por esos regímenes, o videojuegos, que también se trae por esos regímenes, yo creo que sí debe estar, no sé si en los 2.000 millones, pero en una cifra que fácilmente superará los varios cientos de millones de perjuicio al Estado. Entonces, quizás sí es una medida que se justifica, esta la de la tasa del 4x4, al menos hasta que el Estado establezca formas de control más rigurosos respecto de qué tipo de bienes se traen bajo este régimen del 4x4 y que hagan que ya no se puedan traer bienes que deberían ser traídos bajo los otros regímenes de importación en los cuales sí se pagan tributos. Ya. Otro tema que es de fondo, doctor Torres, la reforma tributaria que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo. Se lo hizo en el primer periodo de Daniel Noboa, quedó allí pendiente el hecho de completar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluía esa reforma tributaria que había sido definida por el anterior ministro de Economía, Juan Carlos Vega, en que se pretendía con esta de simplificar el sistema tributario, eliminar impuestos distorsivos, aquí sobre todo el impuesto a la salida de divisas, fortalecer el impuesto a la renta y el IVA. Se conoce, y así lo ha dicho la nueva ministra de Economía, que el presidente está analizando esta reforma tributaria. ¿Qué es de lo que se conoce, lo que se espera de esta nueva reforma? Bueno, en realidad, Gustavo, se conoce muy poco. El gobierno no ha dado, al menos en el periodo actual, no ha dado pistas respecto de por dónde iría la reforma tributaria, pero yo creo que sí podemos tener como referencia justo las declaraciones del anterior ministro Vega que usted ha referido y que apuntaban más bien a una simplificación del esquema tributario. Yo ahí diría, si es que ese es el camino por el que opta el gobierno, es el camino que debió haberse implementado hace mucho tiempo. Yo particularmente, desde hace varios años, en varias entrevistas he venido sosteniendo que las reformas fiscales deben ir orientadas a atacar dos puntos principalmente. Primero, el de la simplificación del esquema tributario, precisamente eliminando una multiplicidad de tributos que tenemos ahí que son pequeños desde el punto de vista recaudatorio y que más bien son distorsivos de la actividad económica como tal, para quedarnos con unos pocos impuestos, con unos pocos tributos muy fuertes que signifiquen los mismos o quizá más ingresos de los que está teniendo el Estado ahora, pero con un régimen más cierto también para el contribuyente. Pensemos en un esquema. Una aplicación práctica de una especie de principio de Pareto para los impuestos. Exactamente. Entonces pensemos que usted, ejerciendo la actividad económica, ya no está preocupado por pagar 10, 15, 20 contribuciones que suman todas aquellas que usted las paga y que sabe con certeza que tiene que pagar IVA, renta e impuesto a los consumos especiales y nada más que eso. Ahora, hablando cuantitativamente de esto, doctor Torres, las reformas anunciadas del 2 de junio se estimaban que tendría un impacto de unos $500 millones, pero se dice que eso es totalmente insuficiente para lograr objetivos del gobierno, para mejorar su imagen, para bajar el riesgo país, etcétera, etcétera, y convertir a Ecuador en un mejor sujeto de crédito. Se dice que las nuevas reformas deberían llegar al orden de un 2% del PIB, es decir, estamos hablando de una cifra bastante por encima de unos $2.000 millones. Solamente con esta mayor eficiencia, diríamos, de la reforma tributaria, si es que se aplican esos conceptos, ¿se podría lograr una cifra de esa naturaleza? Solo con la simplificación, no, porque eso requiere justo la segunda medida que yo le decía hace un momento. La primera tiene que ser la simplificación del esquema, lo que permitirá una mayor rigurosidad en el control de los impuestos que se dejen vigentes, que entiendo yo serían IVA, ICE y renta fundamentalmente. Pero la segunda medida, y es una medida que yo también he venido señalando es necesaria y la he escuchado ya en varios sectores, es la de la disminución del gasto tributario. Esa serie, así como tenemos un montón de tributos pequeños distorsivos, tenemos un montón de beneficios fiscales que se han establecido en las leyes, rebajas, deducciones, exoneraciones, que más bien han obedecido
a motivaciones políticas que a motivaciones técnicas y que no han terminado favoreciendo a quienes se supone deberían favorecer. Fíjese usted que hay cifras publicadas por el Servicio de Rentas Internas respecto del año 2023, son las últimas que encontré sobre este particular, todavía no se publican hasta el 2024, pero que señalan que en el año 2023 el gasto tributario significó algo así como el 30% del total de la recaudación. Es decir, si el Estado recaudó más o menos 12.000 millones de dólares en tributos, el gasto tributario bordeaba los 4.000 millones de dólares. Entonces, bárbaro. No hablo de eliminar totalmente el gasto tributario porque será necesario todavía mantener varias exoneraciones, varias deducciones a favor de ciertos sectores económicos que sí lo necesitan, pero un sinceramiento del gasto tributario sí podría significar un ahorro desde ese rubro de quizá la mitad del gasto tributario actual, es decir, dejemos de tener 4.000 millones de dólares de gasto tributario, lleguemos a unos 2.000 millones y eso significará en contrapartida 2.000 millones adicionales de los que dispondrá el Estado. Fíjese que ahí sí podríamos alcanzar una cifra algo cercana a la cifra que usted señalaba hace un momento, es necesaria. Una pregunta final, no sé si cabe el término de medida contracíclica, pero que la proponen economistas como el economista Marco Flores, con quien hablábamos el día de ayer, me parece, sobre medidas que debería tomar el gobierno. Él habla de una conveniencia en el país de bajar el IVA, de ir a un 12% como una forma de catalizar la economía y que esto finalmente traería mayores ingresos al fisco. ¿Coincide en alguna medida con criterios como este? Yo respeto mucho ese criterio, me parece que esa medida sí podría ser una medida que produzca un efecto positivo, pero pensando en mantener el esquema tributario actual. Más bien en el esquema que yo propongo, que es el de simplificación. Yo sería partidario de al menos mantener la cifra del IVA actual, incluso no la del 13%, que es la tarifa que está aprobada, sino la del 15% que se supone que está temporalmente vigente por decisión del presidente. Yo creo que se podría mantener esa medida y ya ha causado el impacto negativo inicial en el mercado ya se ha acostumbrado a esa cifra, y eso nos permitiría más bien mejorar los controles, dedicarnos en el IVA a los asuntos relacionados con el control respecto de su recaudación antes que estarnos preocupando de la tarifa. Tengamos en cuenta que el IVA en el Ecuador se sitúa quizá entre las tarifas más bajas de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos países con IVAs de más del 20% y más bien el promedio bordea el 18% si hacemos un promedio del IVA en Latinoamérica. No digo que vayamos hacia allá, digo mantengamos el 15%, fortalezcamos el control del impuesto al valor agregado, revisemos mucho el gasto tributario en el impuesto a la renta, revisemos bien el impuesto a los consumos especiales también, que puede fortalecerse, y con estos tres tributos muy fuertes podemos ir pensando en la eliminación de los otros tributos, algunos distorsivos como el impuesto a la salida de capitales, y yo creo que sí se podría producir un impacto positivo en la economía. Esto del efecto o la medida contracíclica del IVA, reducirlo para aumentar el consumo, claro, eso sí puede ocurrir, pero pensando en mantener el esquema tributario general actual. Yo más bien creo que el impacto inicial que se produjo en la disminución del consumo ya no va a repetirse si mantenemos la medida, la gente ya está acostumbrada a la tarifa del IVA 15%, eso nos permitirá más bien fortalecer el impuesto sin revisar su tarifa. Bien, le agradecemos mucho, doctor Torres, por realmente una visión muy académica, la suya, que la apreciamos, el poder compartir con nuestros oyentes. Siempre es un gusto, Gustavo. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Declaraciones del doctor Tiberio Torres, profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario y en Derecho Público.